muy bien. Ustedes saben que la semana pasada iniciamos una serie referida a la sabiduría. Era importante entender que la sabiduría bíblica, la que todos conocemos, según la palabra de Dios, es conocida en tres conceptos y términos que haya. Existe que es la facultad de una persona de actuar, de ser, actuar con sensatez, actuar con prudencia y actuar con acierto. Hay tres personas que se definen en la palabra, en las Sagradas Escrituras, como podríamos llamarlos sabios. Uno es Jesús. Como Jesús no hay hombre, no hay varón que se le acerque en aciertos, en decisiones, en palabras correctas, en la verdadera acepción de lo que es la sabiduría. Tenemos a Salomón. Verdaderamente con Salomón pudimos ver que todo lo que se refiere al libro de Proverbios, todo lo que se refiere a la vida de él, ha sido una enseñanza a los días del hoy, al tiempo. Entre ellos dos encontramos sabiduría para aprender, para poder aplicar y poner en práctica. Y quiero referirme, y el tercero es José. José, que luego que fue vendido a los mercaderes y este fue trasladado a Egipto, tuvo preso, fue injustamente usado, su sabiduría lo llevó a ser el principal del faraón del reino de Egipto de sus tiempos. Ahora, quiero referirme en este caso a Salomón, porque Salomón, entiéndase que Salomón fue un joven, ¿no? Un joven que tenía probablemente conocimiento, fue formado en conocimiento, fue formado en palabras, pero en la práctica, como su padre, no. David de joven tenía unas actitudes, digamos, que lo definían. Él estuvo como que en el ruedo, peleando con leones, luchando con osos. Y en ese arte de cuidar las ovejas aprendió, pero sobre todo se hizo a la palabra, se hizo a buscar de Dios. Ahora, había una gran diferencia entre David el padre y Salomón el hijo, porque Salomón no tenía esta experiencia, Salomón no tenía esta práctica que debería acompañar a cualquier gobernante con una experiencia probada. Pero lo que le hace sabio a Salomón es la manera sensible, la forma humilde con la que él pide que realmente Dios le proporcione elementos, le proporcione capacidad, sabiduría, inteligencia para poder gobernar una nación grande. Quiero referirme, y ahí me voy a ir al primer libro de Reyes, capítulo 5, capítulo 3, vamos a leer el pasaje de Salomón, porque él, en lo que recibe este reinado, él tiene un temor reverente, un temor muy grande, mucho preocupación por no saber cómo dirigir a un pueblo, un joven sin conocimiento, sin experiencia. Entonces, al él hacerles holocaustos a Dios, al buscar de Dios, porque es importante cuando asumimos un cargo, cuando asumimos la responsabilidad de una familia, cuando asumimos sí, un cargo, un trabajo. O sea, ¿cómo le entramos a esa realidad? Cuando estamos en un emprendimiento, vamos simplemente pensando que con quien estemos presentes físicamente, automáticamente podemos proporcionar un bien a lo que hagamos. O vamos al cielo, levantamos la vista y le decimos, Señor, ayúdanos, de verdad,
por mucho que crea que conozco de la materia, probablemente no sea del todo realmente exitoso, porque el éxito es atribuible solamente a Dios. Entonces, Salomón hace algo que por lo general hoy quiero enseñarle, y es que él busca de la fuente de vida. Él se alimenta de lo que, del amor grande que tenía su padre con Dios, y dice: yo me voy a buscar de esa fuente, porque solo puedo perder el reinado en cuestión de poco tiempo. Tenía dificultades con sus hermanos mayores, quienes querían el reino. Tenía gente que no lo quería en el lugar, y la única ayuda que tenía Salomón, era su madre, quien, por la cercanía con el rey David, ella estaba muy interesada en que él fuera el sucesor del rey. Ahora, necesitaba haber algo más que querer, necesitaba algo más, y es lo que hoy creo que todos venimos a buscar aquí, que es buscar de la sabiduría divina, buscar de Dios. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová, luego en que éste pidió, buscó del Señor, se hizo a los altares de Dios, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Dice el 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Voy a hacer un paréntesis, porque me viene a la mente preguntarte: ¿qué harías tú si se te apareciera el Señor? Jesús se te aparece y te dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú a Dios si se te aparece en un sueño, en la misma manera como a Salomón, y le pide: pídeme lo que quieras? ¿Qué le pedirías tú? ¿Mm? Señor, dame un carro. Señor, yo quiero una hamburguesa grande, de esa con papita frita. Y Señor, yo quiero que tú me des una casa grandota. Señor, yo necesito que tú realmente me des una familia. Yo te, Pero el caso de Salomón es que él no pidió lo que pudiéramos denominar el resultado. O sea, yo voy a pedir que me dé algo que yo quiera hacer. Pero Salomón pidió sabiduría para afrontar procesos. Y en esto se va a fundamentar la palabra del día de hoy. Por eso dice la palabra: pedir como queremos no sabemos. Porque una cosa es que tú pidas que vengan las finanzas a tu vida y venga la abundancia a tu vida, y otra cosa es que tú pidas que un proceso de madurez te lleve a poder sostener esas finanzas. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando leía el pasaje, me llamaba la atención, porque él pudo haber pedido que le dieran todo lo que necesitaba para estar top, ¿no? Cuando lo que realmente le llama la atención a Dios es que pide sindéresis y sensatez para asumir un proceso cabal. Y por eso es que le llama la atención a Dios. Dice el 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora, hay dos aspectos que me llamaron la atención en esta lectura. Él muestra su vulnerabilidad al decir en el versículo 7, y yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Él está mostrándole a Dios, él se desnuda ante Dios para mostrar una debilidad. Y en el 9, él le dice que tu siervo, o sea, necesita juzgar al pueblo y necesita discernimiento de lo bueno a lo malo. Y creo que lo que le llama la atención al Señor es que una persona, cuando va a recibir una bendición, necesita tener la sensatez de saber administrar lo que Dios le va a enviar. Primero, reconocer que viene de Dios. Segundo, saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que forma parte de lo que debo hacer que proporcione un bien a quienes me rodean, a lo que yo creo que me satisface. Cuando Salomón pide este tipo de cosas, se está haciendo a una sabiduría divina. Y obviamente ello llama la atención. Repito, dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he dado conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Denle un aplauso a esa palabra. Ahora, llama la atención este contenido porque Salomón encuentra el sí, el ok, el amén de Dios cuando lo que pide no es para su propio deleite o no en principio es para su propio deleite. Cuando lo que pide es sabiduría para poder discernir entre ese bien y entre ese mal. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos es el resultado, pero no la manera cómo vamos a actuar para llegar a un resultado? En este caso, Salomón fue muy humilde. Yo creo que la sabiduría se fundamenta en la humildad de reconocer que somos débiles, en la humildad en reconocer que aun y cuando podamos ser muy doctos, muy entendidos en la palabra, inclusive en los tiempos, nunca va a ser igual si lo hacemos de la mano de Dios. Cuando nos hacemos a la mano de Dios, cuando buscamos de Él, cuando dedicamos tiempo, entonces Dios estará enviando a nuestras mentes lo que luego debamos hacer. Entonces, Él dice, te he bendecido, o sea, te he puesto. Él declara como hecho, Dios declara como hecho algo que está esperando. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que la fe da por hecho por lo que estamos esperando. Cuando nosotros declaramos algo que estamos esperando y lo damos por hecho, o sea, automáticamente en su tiempo se hace una realidad. Me llama la atención de este versículo porque Jehová le dice, te he puesto. Es lo que quería referir. Te he puesto, te he dado riquezas, y no lo había ejecutado. Y el versículo en el capítulo 4, versículo 29-34, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande,
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Ahora, hay algo que debemos tomar en consideración con respecto a esta palabra, y es que Salomón fue profundamente humilde en saber que solo no podía. Salomón necesitaba de la ayuda de Dios para poder hacer un gobierno. Ahora, yo no sé cuál sería tu proceso, pero si tú vas a hacer una familia, si vas a hacer un trabajo, si vas a hacer un emprendimiento, o sea, ¿en qué proporción y medida tú metes a Dios en lo que haces? ¿En qué proporción tú incluyes a Dios para que realmente Él intervenga? Por lo general, conocemos a Dios es cuando estamos en problemas. Por lo general, buscamos a Dios es cuando estamos al borde de la muerte o de ser judicializado o de una enfermedad. Pero el Dios que le estamos sirviendo, al Dios al que le estamos, estamos orando, al Dios que estamos buscando, es ese Dios que hay que buscarlo para la cotidianidad. Hay otros que piensan, fíjense, hay otros que piensan que Dios no se puede estar molestando y Dios necesita estar en todo momento en tu vida. Dios necesita estar en lo más ínfimo. Hay veces que encomendamos a Dios un asunto, pero cuando estamos en el proceso, ni nos pasa por la mente Dios en ningún momento, sino que al final o le damos gracias o terminamos arrodillados preguntándole que por qué no se nos dio, cuando deberíamos tener a Dios permanente, y para eso existe el Espíritu Santo y existe lo que se llama comunión, que es una relación íntima con Él. Ahora, ¿qué es importante y por qué le titulé a esta palabra teme y triunfa? Porque en la esencia de la sabiduría se fundamenta en el temor de Dios. El temor de Dios es fundamental para poder triunfar, para tener éxito, para ser bendecido en la vida. Necesitamos temer, y hay una diferencia abismal entre temor y miedo que quiero comentar. Pero antes de ir al libro de Proverbios, que escrito por el mismo Salomón, capítulo 9, versículo 10, que dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una es el temor, ¿verdad? Temerle a Él es fundamental para poder abordar esa sabiduría. Y conocerlo, el conocerlo en su debida acepción es el equivalente a lo que se conoce como inteligencia. Qué importante es saber de estos dos elementos para que lo que hagamos nos vaya bien. Porque, como dije hace unos días, todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos ir y hacer una familia y que la familia sea un éxito, pero al cabo de un tiempo vienen los problemas, las disensiones, o empezamos un trabajo y estamos emocionados, le dedicamos todo el tiempo, pero al cabo de un tiempo las cosas nos comienzan a salir mal. O de repente estamos bien en la familia y bien en el trabajo, pero nos aborda una enfermedad. Pero cuando se obtiene la sabiduría de Dios, cuando entendemos cómo compartir esa sabiduría, cómo manejarla, es la palabra que busco, resulta que al final terminamos haciendo que todo nos salga bien, todo lo que llevemos a cabo. Todos soñamos, todos quisiéramos tener una estatura mayor que la que hoy tenemos,
no en tamaño, sino en un escalafón, en un nivel de eminencia, o un nivel de estabilidad económica, o un nivel afectivo. Todos queremos, pero ¿cómo logramos que esa sabiduría, cómo logramos poder vivir? Es haciéndonos a la sabiduría. Entonces, para ello hay dos elementos fundamentales: temor y conocimiento. Conocimiento de Él, conocimiento de su anchura, de su estatura, de su nivel, de cuán profundo es el Señor, para apelar a esa inteligencia necesaria para que nos vaya bien en lo que hagamos. Y el temerle tiene que ver con esa sabiduría. Ahora quiero leerte, ¿no? Quiero leerte una diferencia entre temor y sabiduría. Quiero leerte la diferencia entre temor y sabiduría. Dice, entre temor y sabiduría, no, entre temor y miedo. El miedo es una emoción natural y humana que surge como respuesta a una amenaza o peligro percibido. Es una reacción instintiva que nos impulsa a protegernos y preservar nuestra seguridad. Sin embargo, el miedo puede ser paralizante si lo dejamos dominar en nuestras vidas. El temor es diferente. El temor en el contexto bíblico se refiere a una actitud reverente y respetuosa hacia Dios. Es un reconocimiento de su grandeza, poder y autoridad, lo cual nos lleva a buscar su guía y obedecer sus mandamientos. A diferencia del miedo, el temor a Dios no nos debilita, sino que nos fortalece y nos acerca más a Dios. Entonces, para resumir, la diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo paraliza. El miedo proviene de lo natural. El miedo se nota, se diferencia del temor porque el miedo paraliza. No permite que tú avances. No, yo no, mejor no atravieso esa calle, no me vayan a atropellar. No, yo mejor hoy no salgo, no vaya a ser qué tal. Pero es muy razonable. Es muy de los sentidos. El temor no. El temor es un respeto, una honra reverente a Dios. Cuando usted quiere hacer lo correcto, usted mira al cielo, no mira al hombre. Usted mira al cielo a decir: Señor, yo no te quiero hacer quedar mal a ti. O sea, no le importa tanto lo que diga el hombre o lo que sentencie el hombre, le importa más lo que diga y lo que sentencie Dios. El temor, por eso es que es el principio de la sabiduría, porque en la medida en que tú busques de Dios, en la medida en que tú te hagas de Él, en la medida en que tú le des más lugar en lo cotidiano, en lo natural, en lo doméstico a Dios, en esa medida estás configurando sabiduría. ¿Aló? O sea, yo necesito entender que para que Dios descienda su sabiduría sobre mí, debo temerle. Debo temerle. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Se traduce en tomarlo en cuenta en todo momento. Se traduce en siempre pensar: ¿qué harías tú, Jesús, en este caso? Se traduce en pasar tiempo con Dios. Se traduce en buscar de su presencia y se traduce en conocer qué dice la palabra. Recuérdate que la Biblia es un manual de vida. En la Biblia está todo lo que ustedes y yo, o todos los que estamos en este lugar, estamos haciendo en la vida cotidiana. La Biblia establece, tiene no solamente promesas, sino una dirección de qué hacer en lo elemental, en lo natural. Si antes de tomar una decisión pensáramos qué Dios quiere o qué dice la Biblia que hagamos, tenga por seguro que estamos apelando a la sabiduría divina. Porque la sabiduría de Dios, déselo fuerte al Señor. La sabiduría de Dios está descrita en la palabra de Dios. La sabiduría está descrita en la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué vamos a luchar? Con un mundo que nos ocupa, un mundo que nos distrae,
un mundo que tiene cualquier cantidad de actividades y que no nos permite ir a la palabra o ir a la oración. Porque yo estoy seguro que si todos pasáramos lo que vamos a pensar y luego hacer por el filtro del Espíritu Santo, tendríamos que detenernos un poquito para poder buscar en la palabra que dice. Es más, en estos tiempos más que en otros es más fácil. Lo que usted está viviendo, usted lo pone por Google y usted dice, ¿qué dice la Biblia sobre lo que está viviendo? Automáticamente le va a salir un versículo que le va como referencia para que usted lea sobre algo que tiene la palabra por la que ahora usted está atravesando, por lo que usted está atravesando. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Que si queremos configurar ese temor, como lo hizo Salomón, o sea, iba ávido, iba necesitado, iba carente. Salomón no tenía experiencia, pero Salomón tenía una profunda reverencia a Dios y una profunda importancia de saber que lo que iba a hacer iba de la mano de Dios. Amén. Por eso es que es importante comprender lo profundamente divino que tiene la palabra. Por eso es que yo prefiero explicarles o venderles la palabra u ofertarles la palabra como un manual de vida. Porque el manual de vida contiene todo lo que debemos hacer, siempre y cuando le demos el lugar a Dios. Para eso es importante temerle. Para eso es importante, no sé, te puedo recomendar. Nosotros tenemos en la casa un cuarto de oración y en ese cuarto me aparto con el Señor, nos apartamos con Dios y le damos el lugar a Él en la casa. Ese lugar está consagrado, cada cosa que tengamos en nuestras manos, las consagramos a Dios. Señor, te las consagro, las pongo a tu disposición. ¿Cómo hacen los padres cuando nace un niño? Se lo presentan al Señor, se lo consagran a Dios. Pero también le consagráramos el trabajo. Pero también le consagraremos la vida de nuestros hijos que salen en la mañana al colegio o a la universidad. Pero también le consagraríamos nuestra salud. Pero también le consagraríamos lo que hagamos. Porque a veces, y me sucede, que ya voy por media mañana y oro en la mañana antes de salir y de repente es las 2 de la tarde y Señor, no te he recordado. Cuando realmente Dios debería estar presente en todos los momentos de nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 7, nos deja una palabra hermosa. Y dice Proverbios 3, 5 y 7, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esta palabra yo creo que deberíamos leerla todos los días. Porque la palabra dice, de verdad me llama la atención que nos fiemos en Él. Porque todo lo que estamos viviendo, como lo dije hace un rato, tiene un asidero en la palabra de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Al apoyarse en su propia prudencia es que todo lo que nosotros estamos viviendo, la mente va a dar una respuesta. La mente va a tener ante lo que estamos viviendo una forma de actuar, pero no necesariamente la respuesta que tenga la mente debe ser la correcta. Es correcta cuando se la entregamos a Dios. Es correcta cuando le decimos, Señor, ¿qué harías tú? Es correcta cuando leemos la palabra y en esa búsqueda de esa palabra vamos a encontrar qué hacer y probablemente te llevarás una gran sorpresa. Probablemente va a estar totalmente en contraposición con lo que tú pensarías hacer si tú buscas de Dios. Pero ten por seguro que cuando tú buscas de la palabra de Dios, por mucho y que no esté dentro de tus sentimientos ni lo que tú quieras hacer, si tú lo terminas llevando a cabo, no solamente serás sabio, serás entendido, serás estable, serás bendito y serás abundante. Ahora, mira lo que dice esta palabra. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. Entiéndase por camino todo lo que hacemos
durante el día, durante la semana, durante una jornada en nuestra casa. Si nosotros lo reconociéramos a cada instante, obviamente apeláramos a su sabiduría. Lo hacemos porque estamos incluyéndolo en lo que realizamos, en lo que llevamos a cabo. Y esta palabra, no seas sabio en tu propia opinión, es que la mente humana responde automáticamente a algo, al cree y tiene certeza de que es lo correcto. Pero resulta que ese pensamiento está anidado o está enlazado con sentimientos, con deseos, con tradiciones, con voluntades, y resulta que no es lo correcto. De tal forma que un cristiano estaría tomando o ejecutando decisiones correctas en la medida en que se desprenda de sus sentimientos, en la medida en que se distancie de lo que su alma quiere y lo transforme por lo que Dios quiere. Son dos cosas completamente diferentes. En el libro de Proverbios, seguimos leyendo Sabiduría, capítulo 14, versículos 26 y 27, dice: en el temor de Jehová está la fuente, la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, que si algo debe quedar hoy claro en esta palabra, es que debemos aprender a temer. Hay gente que piensa que serle reverente a Dios, que serle reverente, honrarlo, que arrodillarse, que ir a su presencia, que dedicar tiempo, es como perder tiempo. Es como que hay una discrepancia en el cristiano que piensa que consigue la gracia de Dios sirviendo, que consigue la gracia de Dios mientras hace y hace en la iglesia. Pero resulta que hay gente que está fuera de la iglesia que a lo mejor no le sirve, pero tiene más reverencia a Dios, tiene temor a Él, lo busca, le da el lugar, lo piensa. A cada momento, cuando esté en una negociación, Señor, yo te pido, mi Dios, que tú te apersones, que seas tú en esta transacción. Serás tú, Señor, será esta transacción correcta. Cuando esa persona teme a Dios porque ejecuta tiempo para darle un lugar en su vida, obviamente va a conseguir una respuesta de parte de Dios. Versus el cristiano que está sirviendo y está barriendo y está haciendo y está arreglando y está haciendo audiovisuales, pero cuando va a lo cotidiano, ni piensa a Dios, ni por la mente le pasa a Dios, ni cerca si Dios estaría de acuerdo con lo que hacemos. Y el Señor dice, bueno, pero ¿para qué tanto servicio? ¿Para qué tanto acciones? ¿Para qué tantas actividades si realmente en el fondo no? O sea, en el fondo demostramos que lo seguimos es cuando hacemos su voluntad. Entonces, la palabra clave de este tema es temor, reverencia, respeto, honra. Me llama la atención y usted que Moisés, cuando se le presenta a la zarza ardiente, cuando se consigue la zarza ardiente, Dios le dice, descálzate porque el lugar donde estás es santo. Y ahí yo estoy. Yo hice una habitación, bueno, le dice no, tomé una de las habitaciones de mi casa y le puse a esa habitación, le puse, le hice un altar de adoración. Y en el altar de adoración coloqué en el descálzate porque el lugar donde estás es santo. ¿Quién lo hace santo? Lo hace uno. Porque yo le doy lugar a ese sitio. No quiere decir que con ello tú no puedas pasar un rato de alegría, pero de alguna manera nosotros tenemos que reverenciar la presencia de Dios. Sin embargo, es más importante para Dios cuánto lo llevamos en nuestra mente y cuánto lo llevamos en nuestro corazón. ¿Amén? Así que denle un aplauso al Señor nuevamente. El Salmo 34, capítulo 7, versículo 10 dice,
así. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Alrededor de quién acampa Jehová? A los que le temen. O sea, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué hace Dios? Los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo no sé, pero usted yo le daré una palabra poderosa. Entonces, aquí nos deja claro este salmo, construido por David, por cierto, en que el temor está en buscarlo, el temor está en considerarlo, el temor está en darle un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, primeramente, en nuestra mente, segundo, en nuestro ser, el tercero, es que todo lo que hagamos sea de la mano de Dios, porque hay gente, mira lo que sucede, hay gente que tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero no ha logrado hacer una conexión con Dios donde lo tenga en su cotidianidad, en su vida doméstica. Resulta que no le va bien, al cabo de un tiempo vienen conflictos, vienen problemas, y entonces la pregunta que se hace es, ¿y dónde está Dios? Tanto que lo he buscado, he estado en la iglesia, sí, pero no he aprendido a tener una intimidad, una relación con Dios, porque a Dios se le da lugar, a Dios se le da tiempo, a Dios se le da ocasión. A Dios se le dan momentos. Si queremos que la mano de Jehová esté con nosotros, si queremos que la mano de Dios esté con nosotros, que donde nosotros vayamos, allá vaya la mano de Dios, tenemos que tomarlo en cuenta. Y voy a hacer una referencia similar. Si tú tienes un amigo al cual llevas en todo momento y vas al cine y te llevas al amigo, y vas al trabajo y te llevas al amigo, y vas a, qué sé yo, a la calle y te llevas al amigo, te quedas en la casa y llevas al amigo. Obviamente el amigo va a sentir que ha sido tomado en cuenta. Por tanto, todo lo que pueda hacer ese amigo para ti va a ser de bendición. Si ese amigo tiene facultades, esas facultades van a ser tuyas. Si el amigo tiene influencia, esa influencia también te van a ayudar. Igualito pasa con ese testimonio. Pero con Dios es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es un caballero. Él, si es tomado en cuenta, si Él es tomado en cuenta, Él estará con nosotros en todo lugar, en todo momento de nuestra vida. Y quiero terminar con el al que seguimos, que es el conocido como el mayor sabio, Jesús. Él fue, en los tiempos de Isaías, él produjo una palabra de quién era Jesús, quién iba a ser Jesús. Pero mira lo que quiero referir, y lo traje en la Nueva Biblia de las Américas, donde en Isaías 11, 1:5, habla de quién iba a ser ese Señor que hoy seguimos. Y esto para que le des importancia en tu vida. Dice, está escrito, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, mira quién tiene espíritu de sabiduría, el Señor. De inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y también de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mira a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo al Cristo vivo, a un Cristo que es sabio, a un Cristo que, o sea, dentro de sus
aspecto está el temerle a Dios. O sea, ese que nos enseñó de ese temor, de ese temor reverente. Ahora quiero decirte esto, y con esto terminar. Realmente, el hombre o la mujer debería darle un mayor lugar a Dios en su vida. No porque viene a la iglesia. Tú a la iglesia vienes a recibir palabra y vienes a alimentarte, porque obviamente en la semana tienes que ponerla en práctica. Pero hay mucha gente caída, mucha gente con problemas, mucha gente atormentada, porque se le hace muy difícil ir a buscar una respuesta en la presencia de Dios. Se le hace difícil ir a buscar de ese Dios que tiene la respuesta correcta, pero que además te brinda su protección, que te brinda tu cuidado. Ese Dios al que donde quiera que estés, si tú lo tomas en cuenta como buen caballero, estará contigo. Y no es un Dios al cual debamos dejar en estas cuatro paredes, o en el templo, o en el grupo, o en el cuarto de oración. Sí, porque puedo tener buen cuarto de oración, pero de nada hago si no me lo llevo al trabajo. De nada hago si no me lo llevo a mi vida cotidiana. De nada hago si no estoy en lo natural con Él. Y hoy quiero dejar en este tema de la sabiduría que ese temor es un respeto reverente, es un lugar que tú le das a ese Dios en tu vida y que lo piensas y lo piensas. Y cada momento está, Señor, ¿qué harías tú? Señor, está bien que haga esto. Señor, es correcto que tome este camino. Señor, es de esta manera. Señor, espero. Señor, actúo. Señor, ¿qué dice la palabra, las escrituras? Me voy a las escrituras. Creo que debemos ser un poco más intencionales en la búsqueda de Dios. Porque la palabra también dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y del que hoy estamos hablando es del conocimiento de Él. Si lo conociéramos en su esencia, si supiéramos qué le gusta. Por ejemplo, yo conozco gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Está diciendo, yo creo a Dios en la manera de la persona. Y Dios dice, bueno, yo tengo una manera muy particular que no se parece a la manera tuya. Para mí, pareciera equivalente al de un ateo. O sea, si crea su manera y no crea la manera de Dios. Es como que si no sé, Virgilio fuera mi jefe y yo fuera su trabajador y yo le diga, mira Virgilio, yo trabajo a mi manera. Y Virgilio me va a decir, está muy bien, pero usted trabaja a su manera de la puerta para afuera. Para allá sí a su manera, como usted quiera. Otro más decente, digamos, excelente. Muy bien, en cualquier otro momento te vuelvo a llamar y no lo llama más nunca. Porque es que yo soy a mi manera. El error, por eso dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. No lo quieras hacer como tú crees. Hay una manera correcta de hacerlo y está en la escritura. Tienes un pastor, tienes mentores para que te digan qué hacer. Y también tienes una intimidad con Dios para que Él guíe tus pasos. Hay otra cosa que debo referir. Gente que dice, Dios me dijo. Miren, yo de verdad, bueno, Dios mío, por supuesto que Dios le habla a sus hijos. Pero usted sabe lo que es diferenciar entre su voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Hay gente que mete a Dios en todo. Ahora, si esa persona tiene una comunión permanente con Dios y sabe diferenciar lo que Dios habla a su oído de lo que siente su alma, entonces sí estaría hablando con Dios. Pero eso lo vas a saber tú por los frutos. La palabra dice, por los frutos los conoceréis. ¿Eres estable en tu matrimonio?
¿Eres estable en tus finanzas? ¿Eres estable en tu salud? ¿Eres estable en toda la... ¿Sabes dominar tu corazón? Probablemente cuando todo eso esté en orden, pudiéramos decir que Dios sí habla audiblemente a nuestros oídos. Ahora, hay algo que es importante. Cuando Dios habla a nuestros oídos, por lo general no es lo que la persona quiere escuchar. No es lo que quiere escuchar. No sé si te han dicho, ¿te digo lo que quieres escuchar o te digo lo que necesitas escuchar? Porque lo que necesitamos escuchar por lo general no es lo que está en nuestros oídos, lo que querramos hacer. Porque si Dios te va a decir lo que tú quieres escuchar, ya por ti ya sabes tú qué hacer. Pero si Dios te dice lo que necesitas escuchar, probablemente vayas a la derecha y Dios te diga, es que tienes que irte a la izquierda. Y el camino empedragoso, el camino el difícil, por lo general es el que Dios te manda a transitar. Por eso la palabra dice que ancho, espacioso es el camino que conduce a la perdición. Y angosto, escabroso, difícil es el que conduce a la gloria.